Chicos, estamos también con algún problemita de internet, pero ya está, ya esperemos, ya he conectado mi computadora con cable, a ver si de esa manera el Wi-Fi no, eliminamos el Wi-Fi. Bueno, entonces estábamos diciendo que este vector, este versor UR, lo estábamos poniendo en función de las componentes que él tiene sobre los ejes X, Y. Ahora, estas cantidades son cantidades escalares, o sea, esta ecuación U sub R igual a U sub R por seno de tita más U sub R coseno de tita, esta es una ecuación escalar, es una cantidad. ¿Cómo hago para convertirla en una cantidad vectorial? Y la forma es afectarla a cada una de estas componentes por el versor correspondiente en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. Por lo tanto, si nosotros a U sub R por seno de tita, que es la componente según el eje de las Y, lo afectamos del versor J, esta cantidad toma carácter vectorial, y lo mismo con el segundo sumando U sub R coseno de tita, lo multiplicamos por el versor correspondiente del eje X, que sería el versor Y. De esta manera, la cantidad U sub R escalar se transformó en un versor, en un vector, que es un versor cuyas componentes son U sub R seno de tita según J más U sub R coseno de tita según el versor Y. Ahora, U sub R es básicamente un versor, y por ser versor, su módulo es 1, por lo tanto yo lo puedo obviar y decir directamente que el vector, el versor U sub R, vale seno de tita según J más coseno de tita según Y. Bien. De la misma manera, vamos a hacer con el versor U sub tita, que es el versor transversal, pero con la diferencia que el versor U sub tita, acuérdense, se encuentra en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, está en la dirección del eje de las X negativo y en la dirección del eje de las Y positivo, porque está en el segundo cuadrante. ¿Ah? Bien, de cualquier manera U sub tita va a tener también componentes según el eje de las Y, que va a ser U sub tita coseno de tita, porque acuérdense lo que les dije anteriormente, como U sub R y U sub tita son perpendiculares entre sí, entonces, así como U sub R forma un ángulo tita respecto al eje de las X, U sub tita formará un ángulo tita con respecto al eje de las Y, por ser perpendiculares entre sí. Bien, entonces, ahora U sub tita, la componente según el eje de las Y será U sub tita coseno de tita, y la componente según el eje de las X, negativo, va a ser menos U sub tita seno de tita. Por lo tanto, vamos a tener que U sub tita como cantidad, como módulo, como escalar, es la suma de estas dos componentes, U sub tita seno de tita más U sub tita coseno de tita. Si yo le quiero dar, como dije, el carácter vectorial a U sub tita, o sea, transformarlo en versor, vamos a tener que afectarlo de los versores del sistema escalar, el sistema cartesiano, y que serán, en el caso de la componente en la dirección del eje de las X, negativo, será menos Y, y en el caso del eje de las Y, será más J, porque seguimos trabajando en la dirección del eje positivo de las Y. Bien. También U sub tita es un versor, por lo tanto su módulo vale 1, y finalmente a U sub tita versor lo podemos expresar como
menos seno de tita según I más coseno de tita según J. Es decir, estamos expresando a los versores del sistema cilíndrico en función de los versores del sistema cartesiano. De esta manera podemos formar este cuadro o tabla en la cual estamos combinando a los versores del sistema cilíndrico con U sub R, U sub tita, o sea, mu radial, mu transversal, con las componentes IJ de los sistemas cartesianos. Entonces, U sub R era coseno de tita según I, seno de tita según J, y mu sub tita era menos seno de tita según I, más coseno de tita según J. Y si quieren expresar ahí, en función de los versores cilíndricos, será I igual a U sub R, o coseno de tita según U sub R, menos seno de tita según U sub tita. Y J, lo mismo. Bien. En vez, normalmente, como a esto ya le estamos dando la forma de una matriz, y justamente va a ser lo que se denomina la matriz de los cosenos directores. Es decir, es una matriz con la cual nosotros traducimos las componentes que un vector tiene en el sistema cilíndrico en las componentes que tendría en el sistema cartesiano, básicamente. Bien, esa matriz se llama de los cosenos directores porque generalmente, en vez de aparecer los senos, como aparece acá en el caso de seno de tita o menos seno de tita, lo que se acostumbra es poner el equivalente a seno de tita. Si nosotros vamos al dibujo, seno de tita, el seno de tita, que sería la proyección de U sub R sobre el eje de las I, se puede poner como el coseno de 90 menos tita, que sería el complemento de este ángulo. Entonces, la proyección de U sub R sobre el eje de las I, que en función de tita sería el seno de tita, multiplicado por el seno de tita, yo lo puedo expresar como el coseno de 90 menos tita, que sería el ángulo complemento. Y de la misma manera, el menos seno de tita, que sería la proyección de U sub tita sobre el eje de las X, en la dirección negativa de las X, yo lo puedo poner como el coseno de 90 más tita, de 90, que sería todo el primer cuadrante, más el ángulo tita. El coseno de ese ángulo me va a dar el equivalente al menos seno de tita. Y entonces expresaríamos esta matriz de los cosenos directores en función de los cosenos, valga la redundancia. Bueno. Bien, a esta tabla le faltaría la relación del eje de las Z. Entonces, U sub R expresado en función de IJ, U sub tita expresado en función de IJ, y U sub Z expresado en función de K, porque es el versor cilíndrico que coincide, como dijimos ya, con el versor K, que es el eje de la Z. Bien. Entonces, estos conceptos son parte de lo que
sería la mecánica racional, o sea, el análisis de los movimientos y de las ecuaciones que nos van a permitir traducir los movimientos que se producen dentro de un sistema en el sistema absoluto X y Z, básicamente. Para eso sirve toda esta cuestión matemática, ¿sí? Bueno, una vez visto todo esto, vamos a entonces dar finalmente cuál sería la posición del punto P que se está desplazando según una trayectoria cualquiera. Es una trayectoria cualquiera, pero se encuentra en el plano, en un plano que se encuentra una cantidad Z respecto del plano XY, que es el plano que nosotros tomamos como plano de referencia. Si bien esta trayectoria cualquiera se realiza dentro de un plano, básicamente, que está paralelo al plano XY. Bien. Entonces, ¿cómo daríamos la geometría de esta situación de movimiento, de un punto P moviéndose en el espacio a través de esta trayectoria? La podríamos dar a través de las coordenadas cilíndricas, a través de la componente sobre el eje radial, que sería R, y la componente sobre el eje axial, que sería Z. Entonces, el RP, que es el vector que posiciona el punto P respecto del origen absoluto X y Z, estaría dado por la suma de dos vectores, R, que es la componente radial, y Z, que es la componente axial. Eso es lo que vamos a ver, que está definido más adelante. Entonces, el vector RP posiciona el punto P a través de las coordenadas cilíndricas, que son la coordenada radial R multiplicada por el versor correspondiente, mu sub R, que le da carácter vectorial, más la coordenada Z, que es la coordenada axial, multiplicada por el versor U sub Z, que es el vector axial, el versor axial. Por lo tanto, esto es una cantidad vectorial. RP es un vector, que como hemos visto, nace en el origen del sistema absoluto y termina en el punto P. Ustedes dirán, pero acá nos está faltando una componente, la componente transversal, o sea, el ángulo θ, no está apareciendo en esta ecuación que me da la geometría. Pero si analizamos las ecuaciones anteriores, donde U sub R es función de ¿quién? De θ, como coseno de θ y seno de θ. Y U sub θ también es función de θ a través también de seno de θ y coseno de θ. Por lo tanto, están todas en forma implícita, en forma no explícita, sino implícita, estaría también la componente transversal, θ. Bien. Esto nos daría entonces la posición de ese punto en el espacio. Ese punto se está desplazando y lo hace con una determinada rapidez, o sea, una determinada tasa de rapidez de cambio en el tiempo, y eso nos daría a nosotros la velocidad, que es básicamente, la velocidad sería la derivada de este vector posición, Por lo tanto, para encontrar la velocidad, nosotros vamos a derivar a esta ecuación de la posición. Entonces, la velocidad del punto P, ahora, la velocidad del punto P
va a ser la derivada de esta ecuación de la posición. Pero esta ecuación tenemos parámetros como la componente R y el versor uso R que son función del tiempo. Por lo tanto, ambos, en cada sumando, cada una de estas cantidades son funciones del tiempo. Por lo tanto, yo al derivar esto, va a ser la derivada de un producto. Cada sumando va a ser la derivada de un producto. Por lo tanto, la derivada de RP respecto del tiempo va a ser igual. Entonces, a la derivada del primero, que es la derivada del módulo R, del vector R, por el segundo, o sea, por el versor sin derivar, más, ¿qué cosa? El primero sin derivar, o sea, el módulo sin derivar, por la derivada del segundo, que es el versor. Lo mismo va a pasar con el segundo sumando. Entonces va a ser la derivada del módulo Z por el versor sin derivar, más el módulo sin derivar por la derivada del versor, U sub Z. Bien. Pero, ¿qué pasa con la derivada de U sub Z? ¿Qué pasa con la derivada de un versor, que es un vector, en el tiempo? Dijimos recién que la trayectoria del punto P, si bien es cualquiera, pero está en el plano. Está en un plano que es paralelo al XY. Por lo tanto, el versor U sub Z es un versor que no cambia en dirección. Si no cambia en dirección, no va a haber variación en el tiempo de ese versor. Y tampoco va a variar su módulo. ¿Por qué? Porque es un versor, vale 1. Entonces, la derivada de U sub Z va a ser 0, directamente. Entonces, la derivada de U sub Z va a ser 0. Por ser U sub Z un versor que es constante en módulo y dirección. Bien, por lo tanto la ecuación de la velocidad del punto P va a ser, normalmente se acostumbra a poner a la derivada como R punto, por eso estamos poniendo la derivada de R de la componente radial en función del tiempo, con la notación R punto directamente, para ahorrarnos un poco de nomenclatura. Entonces va a ser R punto por mu sub R más R por la derivada de mu sub R, que es U sub R punto, más Z punto, que es la derivada de la componente, por el versor U sub Z. El tema es que dentro de esto vamos a tener la derivada de una componente, de un valor, de un escalar, tanto en R como en Z. Pero también tenemos la derivada de un versor, que es el versor U sub R. Entonces el tema es encontrar cuánto vale la derivada de ese versor. Sabíamos que el versor U sub R era igual a ¿qué? Según las componentes cartesianas, era coseno de tita según I más seno de tita según J. Por lo tanto, para encontrar la expresión de la derivada de ese versor, tendríamos que derivar a ese versor respecto del tiempo. Entonces la derivada de U sub R será derivar a esta expresión. Para esto también es válido el tema de que esto I y tita son funciones del tiempo. Por lo tanto, también tendremos la derivada de un producto. Por eso tenemos que la derivada del coseno de tita será el menos seno de tita por la derivada del argumento, porque también tita depende del tiempo. Entonces será tita punto. Por el segundo, por el versor y sin derivar, más la función no derivada, coseno de tita, por la derivada del versor. Y con el segundo sumando, que es j seno de tita, va a pasar lo mismo. La derivada del seno es el coseno
de tita por el argumento, que sería tita punto, en la dirección de J, más la derivada del versor por el seno de tita. Bien, ¿qué sucede con las derivadas de los versores I y J? ¿Quiénes son I y J? Son los versores del sistema absoluto. Y por ser el sistema absoluto, es el sistema fijo, es el sistema absoluto o inercial. O sea, son los tres nombres que toma ese sistema, que es un sistema que está adherido a la Tierra. Por eso decimos de un sistema fijo, ¿sí? Y absoluto, básicamente. Entonces, los versores I y J no van a variar ni en módulo ni en dirección. Por lo tanto, sus derivadas son cero. Si sus derivadas son cero, las expresiones o los sumandos correspondientes en los que se encuentran las derivadas de los versores se harán cero. Y nos quedará solamente en las cuales, los sumandos en los cuales aparecen los versores. Por lo tanto, la derivada del versor U sub R es igual al menos seno de tita por tita punto por I más coseno de tita por tita punto según J. De lo cual nosotros podemos sacar factor común tita punto, quedándonos dentro de un paréntesis una expresión que es el menos seno de tita según I más coseno de tita según J. Si ustedes mirasen un poquito hacia atrás, van a ver que esta expresión que está dentro del paréntesis no es más que U sub tita. U sub tita, que es el versor transversal. Entonces hemos llegado, como vamos a hacerlo más adelante y lo vamos a demostrar de otra manera también, a algo muy importante, que la derivada de un vector, ¿sí? es otro vector que tiene en este caso como módulo el valor de la derivada de la variación angular, que como ya sabemos, tita punto es omega, que es la velocidad angular, y que ese vector tiene una dirección perpendicular a la del vector U sub R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, U sub R es el vector radial. Pero la derivada de ese vector radial nos ha resultado en un vector que, vuelvo a repetir, que tiene como módulo la velocidad angular y que tiene la dirección de U sub tita, es decir, es un vector que es perpendicular al vector U sub R. Por lo tanto, finalmente la expresión de la velocidad del punto P, reemplazando esta derivada del versor U sub R, va a quedar como R punto por U sub R más R por la derivada de U sub R, que según lo que hemos encontrado vale tita punto por U sub tita, más Z punto por U sub Z. Esto también lo podemos escribir usando otra nomenclatura y poniendo que la velocidad del punto P es igual a la velocidad de la componente radial V sub R por U sub R más la velocidad en la dirección de la componente tangencial, que le llamamos V sub tita según el versor U sub tita, más la componente en la dirección axial, que le llamamos V sub z, por el versor U sub z, siendo V sub R punto, V sub tita, R por tita punto, y V sub z, Z punto, como lo tenemos ahí. Son dos maneras de escribir lo mismo, nada más. Eso es todo. Bien, hemos llegado entonces a que la velocidad de ese punto P, que se está moviendo según una trayectoria cualquiera en el espacio, este punto P que se mueve sobre esa trayectoria, va a tener tres componentes.
Una que va a variar en la dirección de R, otra que va a variar en la dirección de la componente transversal, U sub θ, y en la dirección de U sub Z. Bien. Pero que, como ya vamos a ver, como sea, esa velocidad siempre va a tener que ser tangente a la trayectoria de esa, tangente a la trayectoria en el punto considerado. Bien. Una vez que encontramos la velocidad, vamos a obtener nuestro segundo parámetro dentro de la cinemática, que es la aceleración. Y que, como ya sabemos de física, la aceleración mide la rapidez de cambio, es decir, la tasa de variación de la velocidad en el tiempo. Y que se obtiene como la derivada de la velocidad. Por lo tanto, nosotros para encontrar la aceleración deberíamos derivar este vector velocidad del punto P. De la misma manera que lo hemos dicho anteriormente, cada sumando define un producto, las derivadas. O sea, es la derivada de un producto porque ambas cantidades dependen del tiempo. Entonces, por eso vamos a tener que la aceleración del punto P, que es la derivada de la velocidad, vamos a tener el primer sumando va a ser R punto, la derivada del primero, que era R punto, ahora será R2 punto, la derivada segunda de la componente radial en la dirección de U sub R, más R punto, que es la derivada por, sin derivar, mejor dicho, por la derivada del versor. Bien. Ahí, con esto hemos terminado el primer sumando, que sería este, R punto por U sub R. Vamos al segundo sumando, que es R punto por θ punto por U sub θ. Acá tenemos tres parámetros que dependen del tiempo, por lo tanto tendremos la derivada del primero por los otros sin derivar, más la derivada del segundo por los otros sin derivar, más la derivada del tercero por los otros sin derivar. O sea que vamos a tener tres sumandos, que son R punto por... ¿a dónde estoy? Perdón. R punto por θ punto por mu sub θ, que es la derivada del primero por los dos sin derivar, más, en este caso tendríamos la derivada del segundo por los otros dos sin derivar, y finalmente tendríamos los dos primeros sin derivar por la derivada del tercero, que es la derivada de mu sub θ respecto del tiempo. Bien, ahí tendríamos los tres términos correspondientes al segundo sumando de la velocidad. Y nos quedaría el tercer sumando, que es z por mu sub z, y que vamos a tener la derivada de la componente por el versor sin derivar, más la componente sin derivar por la derivada del versor. Como ya sabemos, la derivada del versor va a ser 0, por lo que yo les dije anteriormente. Este versor no va a cambiar ni en módulo ni en dirección. Bien, ¿qué deberíamos analizar dentro de esta ecuación que define la aceleración de P? Deberíamos ver qué término habría que analizar. La derivada de mu sub R respecto de T ya lo hicimos en el paso anterior. Y llegamos a que nos daba un vector que era perpendicular al vector U sub R, porque va a tener la dirección de U sub T, transversal, y como módulo U sub θ, θ punto, perdón. Bien, esto sería la derivada de mu sub R. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos la derivada de mu sub θ respecto de T, o sea, la derivada del otro versor. Como vimos, mu sub θ, expresado en las componentes, en los versores cartesianos, era el menos seno de θ según I,
más coseno de tita según j. Por lo tanto, tendremos que derivar este versor u sub tita. La derivada de ese vector, que va a ser mu sub punto tita, va a ser la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada del argumento, que es tita punto, por el menos i. Más, en este caso menos, ¿por qué? Porque la derivada del coseno es el menos seno. No, perdón. Perdón. Más el primero sin derivar por la derivada del versor i, básicamente. Bien, me estaba comiendo el segundo término del producto. Bien, ahora vamos al segundo sumando, que es j coseno de tita. Entonces, ahora sí, la derivada del coseno es el menos seno, por eso me aparece un menos acá, j menos j seno tita por tita punto, más el coseno de tita sin derivar por la derivada del versor, que será la derivada de j respecto de t. De la misma manera que dije anteriormente, la derivada de los versores i y j son 0 porque el sistema absoluto está fijo. Entonces estos versores no van a variar. Por lo tanto, nos van a quedar las cantidades que están en función de los versores i y j. Y que podemos, en ella, podemos despejar a menos tita punto, quedándonos dentro del paréntesis una expresión, un sumando, que es i coseno de tita más j seno de tita. Y si ustedes miran un poquito hacia atrás, van a ver que i coseno de tita más j seno de tita no es más que la expresión del versor u sub r. Entonces, de la misma manera, fíjense, la derivada de un versor u sub tita es un vector que tiene como módulo, en este caso, el valor negativo de la velocidad angular, u sub tita, por el versor u sub r. O sea, es un vector que está perpendicular al vector u sub tita. ¿Por qué? Porque este vector, derivada de u sub tita, tiene la dirección del vector radial. Entonces, este vector va a ser perpendicular al vector u sub tita. Bien. Finalmente, esto es bastante matemática, chicos, pero bueno, hay que saberla de cualquier manera, la vamos a usar. Tal vez la vamos a usar un poquito más simple, pero desgraciadamente hay que ver, esto es parte de lo que es la mecánica racional. Por ahí puede ser un poquito pesada en la explicación, pero bueno, estoy tratando de ser lo más rápido posible y lo más simple posible y lo más claro posible, nada más para que ustedes recuerden las cuestiones de derivadas y por qué una cosa y otra. Bueno, finalmente la ecuación de la aceleración del punto P, reemplazando lo que hemos encontrado, va a quedar como lo que se expresa acá, y básicamente lo único que hemos hecho es reemplazar a la derivada de u sub r por su valor, que es tita punto por u sub tita, es decir que acá, en el sumando donde tenemos derivada de u sub r respecto de t, lo hemos reemplazado por lo que vale, que es tita punto por u sub tita. Por lo tanto, acá nos aparece r punto por tita punto por mu sub tita. Y en el lugar donde teníamos la derivada de u sub tita respecto de t, estamos reemplazando el valor correspondiente, que hemos llegado a que vale menos tita punto por mu sub r. Entonces, en ese sumando estamos reemplazando a la derivada por su valor. Entonces nos va a quedar el término r por tita punto por la derivada de u sub tita respecto de t, que es
menos tita punto por U sub R. Es básicamente la misma expresión que tenemos arriba de la aceleración de P, pero en la que hemos reemplazado las derivadas de los versores por lo que vale. Eso es todo. El tema es que en esta expresión final nosotros podemos agrupar algunos términos que están en la misma dirección, es decir, están en la dirección del versor U sub R o el versor U sub tita. Como es, por ejemplo, acá tenemos la derivada segunda radial por U sub R y también tenemos R por tita punto al cuadrado, porque tita punto al cuadrado en la dirección de mu sub R, con signo negativo. Por eso es que vamos a expresar a estas dos, las vamos a colocar como R2 punto, la derivada segunda de la componente radial, menos la componente radial por tita punto al cuadrado, que es la variación angular, que sería la velocidad angular elevada al cuadrado. Esto en la dirección radial, mu sub R. Luego en la dirección transversal tenemos también tres términos tenemos. Fíjense, tenemos el término R, o sea, la componente radial, por la derivada segunda de la variación angular, que va a ser la aceleración angular. Esto va a representar alfa, la aceleración angular, en la dirección de la componente transversal. Y tenemos dos términos iguales, que son la derivada de la componente radial, que me da la velocidad en la dirección del radial, por la derivada de la variación angular, que sería la velocidad angular, en la dirección de la transversal. Ese término se está duplicado, por lo tanto, vamos a colocarlos dentro, como, dentro de un paréntesis, como la suma de R por alfa, que es tita 2 puntos, más dos veces la velocidad, que es R punto, la variación de la velocidad en la dirección del radio, por la velocidad angular. Esto en la dirección de la componente transversal. Y Z, 2 puntos, que sería la aceleración de la componente axial, la aceleración en la dirección de la componente axial. Bien. Todo este término representaría la aceleración de un punto P moviéndose en una trayectoria cualquiera en el espacio. Y siguiendo con la misma